va a estar todo bien. Bien, en el ejercicio 6 tenemos un transformador monofásico de 150 megavolt-ampere, bastante más grandecito de lo que veníamos trabajando, es de 15/200 kilovolt y nos da la impedancia serie de transformador por unidad. Dice que los datos se tomaron de la placa característica. Buenas. Buenas tardes. A ver, voy a poner a grabar. Recording in progress. No pude todavía recuperar las clases viejas. Tengo como... Bueno, la de ayer no, pero tengo 2 en la computadora que se las voy a compartir por Drive. Y las viejas no me restablecen el usuario del mail institucional y no puedo acceder al link para compartir que tiene el Zoom. Profe, le hago una consulta con respecto a los laboratorios. Sí. Bueno, el profe de mediciones eléctricas también nos va a dar laboratorios y quería saber si es posible que lo arreglemos para los jueves, si al resto de los chicos les parece conveniente, para poder ir solamente el jueves a la uni y tener los 2 laboratorios juntos. Eso era. ¿Sabes qué? Pero me aparece un cartel de que te escuché muy entrecortado, pero voy a apagar mi cámara porque no me está funcionando bien internet ahora. Sí, perdón, Ran, ¿podés repetir, por favor? Entendí que tiene prácticas de mediciones eléctricas, nada más. Claro, y el profe nos consultó si podíamos arreglar para tener el laboratorio de máquinas eléctricas el mismo día, ¿no? Los jueves, cosa de ir un solo día a la universidad y tener los 2 laboratorios juntos. O sea, uno atrás del otro, ¿no? Otra vez, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Nosotros lo escuchamos bien, profe. Se escucha bien. A ver, ustedes tienen el jueves que viene el laboratorio de mediciones eléctricas. No. No, la otra semana recién. Lo que el profesor de mediciones planteaba es que tengamos laboratorio los jueves. Entonces, por eso le consultamos a usted si laboratorio de máquinas eléctricas lo podemos tener los jueves, así tenemos los 2 laboratorios seguidos. A ver, denme un segundo que me voy a cambiar de red. Bien, ahí estoy de vuelta. ¿Me escuchan mejor? Sí, profe. ¿Quién es el profe de mediciones? Guido Llaga, algo así se llama, creo. Ah, Oscar Guido Llaga. Sí. ¿Está ahí, profe? Hola, hola. Hola. Vale, profe, Nosotros los escuchamos bien, se escucha cortado. Sí, les preguntaba si el profe Guido Llaga está solo en la cátedra o tiene un ayudante. No, está solo. Me parece que está solo. No está más Laura Ibarreta. Ustedes nunca estuvieron con ella. No. No. No, estoy en licencia por maternidad, creo. Ah, ok. ¿Y ustedes tienen laboratorio con él el jueves? ¿Ya tienen fechas del jueves que viene o es el jueves posterior? Este No. jueves no, el otro. O sea, ¿el 3 o el 10? El 10.
El 10. Igual todavía no Está dijo bien. nada, pero suponemos que el 10. Y sería en el horario de después de máquinas eléctricas. Claro, sí. Bien. ¿Y cómo van a ser? También van a ser 3 grupos y va a haber días que hayan 2 grupos que no tengan clases. No recuerdo si ya conformamos los grupos, pero esa sería la idea. O sea, igual que Más de nosotros. eso O no sea, podríamos ser. va a haber un grupo que tenga clases y otros 2 que no. Sí. Bueno, por ahí se podría arreglar con él para combinar de la mejor manera posible los grupos para no perder, digamos, para que no pierdan tantas clases. El tema es que usamos el mismo laboratorio, ese es un problema. Bueno, después lo hablo con la universidad y con él y Si no, si es les el caso avisamos a ese de ustedes. que se usa el mismo laboratorio, entonces que un día tenga el mismo laboratorio un solo grupo, que conformemos los mismos grupos en cada Eso materia. lo que él decía. En realidad lo que él planteaba era tratar de que, si es como él no dijo eso, que usaban el mismo laboratorio, entonces él decía, para no andar desinfectando y todo, entonces que vaya un solo grupo, un día, entonces tenemos primero una materia y después continuamos con la otra materia y no tienen que desinfectar en el medio. O sea, no hay mucha circulación de gente. Eso es lo que él planteaba. Sí, está bien, es acertado. El tema es eh, ¿por qué no los viernes? Porque los viernes con él no tenemos, profe. Tienen solo Y después miércoles y de máquinas jueves. eléctricas tenemos mecánica de fluidos. Eso es los jueves. Claro, con él tenemos los miércoles y los jueves nomás. Y los viernes tienen máquinas y después de máquinas, Mecánica de los fluidos. está bien. Creo que no habría problema de cambiar a los jueves. El tema es que mi intención era ya arrancar la semana que viene. No, sí, pero arrancamos la semana que viene, profe, y después Podemos, cuando el viernes puede ir el acoplamos. grupo 1, claro, el viernes puede ir el grupo 1, el viernes 4, y el jueves 10, si ya van a tener la práctica de mediciones eléctricas, que el grupo 2 nuestro sea el que tenga también mediciones eléctricas. Claro. Y el 17 o el 24 en su defecto es lo mismo. Queda por verse, porque 17 y 18 no sé si hay elecciones o algo especial en la facultad y no sé si nos van a dejar ese día en particular, esa semana en particular, hacer prácticas de laboratorio. Bueno, vamos al ejercicio. Lo hablo de todo esto con el departamento y con el profe Idoyaga y les avisamos. Pero por lo pronto, el viernes que viene, el grupo 1 va al laboratorio. ¿De acuerdo? Sí, profe, le di. Bien. Estábamos con este trafo que tiene la impedancia serie en por unidad y la impedancia de la rama de magnetización también está en por unidad. El inciso A pide el circuito equivalente referido al lado de bajo voltaje. ¿Qué se les ocurre que tenemos que hacer? ¿Alguna idea? Habría que referir al lado primario. No necesariamente. Recuerden que cuando uno tiene los valores por unidad, lo puede llevar directamente al valor de tensión que necesita.
O sea, podría transformarlo de por unidad al primario y después al secundario, pero también podría ir directamente de por unidad al referido al secundario, o al lado de bajo voltaje. Por cómo están puestas las tensiones, parecería que el lado de bajo voltaje es el primario. Es un transformador elevador. ¿Qué es lo que tengo que hacer para pasar una impedancia de por unidad a su valor real? Era multiplicarlo por la resistencia de esta base, algo así. Claro, por la impedancia de base. Tenemos que determinar los valores de base. ¿Y cuáles van a ser? Los 150 megavolt-ampere. Bien, siempre era práctico. Uno puede establecer cualquier valor de base, porque la base es una referencia. Pero lo más aconsejable es tomar el valor nominal. ¿Sí? La potencia de base que sea los 150 megavolt-ampere, que es la nominal de la máquina. Y la tensión de base va a ser, si quiero encontrar la impedancia referida al lado de baja tensión, uso la tensión más chica, o sea, los 15 kV. Y ya con mi potencia de base y mi tensión de base, encuentro la impedancia de base y por ende ya puedo establecer estos valores de circuito equivalente en su valor real referido al lado de bajo voltaje. ¿Se entendió la vuelta? Sí, tengo una duda. Si yo tomo cualquier valor de base de potencia, ¿no? Vamos a llegar al mismo valor de por unidad. O sea, el valor que tome, no sé cómo explicar. Voy a llegar a la resistencia de 1,2%. Eh, no. Está buena la pregunta, porque eso de que puedo elegir cualquier valor, lo hago cuando no existe ningún valor de referencia. En este caso, cuando me dan los valores en por unidad, como por ejemplo me muestran un plano que tiene una red con un montón de transformadores con sus valores de impedancia en por unidad y cargas, no solamente transformadores. En el mismo plano dice cuál es la base de ese lugar, o sea, cuál es la referencia que se tomó. Entonces yo rápidamente voy a un punto del plano y digo, bueno, a ver, esta impedancia, o tuve un cortocircuito acá, a ver, la impedancia es tanto por unidad. ¿Y con qué base se calculó esto? Quizás mi observación se presta para confusión, cuando lo dije al principio. Uno puede hacer eso cuando está por establecer por primera vez el valor por unidad. Ahora que ya nos los dan en por unidad, las bases son los valores nominales, no tengo otra opción. Gracias, profe. Entonces tenemos potencia de base 150 megavolt-ampere, tensión de base los 15 kilovolt. ¿Cuánto vale la impedancia de base dadas esas potencias y tensión de base? Voy a pasar a mi pseudo pizarra. Entonces tenemos algo así. Y no tenemos esta resistencia nada más. En la rama de magnetización solamente se consideró la reactancia inductiva.
150 era, ¿no? Me dio 1,5, pero no sé si está bien. 150 MB es un montón, 150 MB. Debe ser 15 MB y se fue un 0. 1,5 la impedancia de base. Sí, me dio eso, pero sería 15 al cuadrado sobre 100. Sobre 150.000. Claro, sí Y me tenía dio que estar. 1,5. Entonces, Z de base es. Y puede ser 1,5 ohm. Bien, esa es la impedancia de base entonces para el lado de baja tensión de este transformador. Por lo tanto, la impedancia real, ¿sí?, el R equivalente. Profe, a mí Sí. me dio 1,5 por 10 a la menos 3. Ojo con eso. La impedancia de base. No sé el compañero de... Sí, a mí igual. Por 10 a la menos 3, 1,5 por 10 a la menos 3. Porque sería Hicieron. 0,0015. Un segundo. Sí, correcto, es por 10 a la menos 3. Entonces, la R equivalente referida a secundario va a ser la resistencia por unidad por mi Z de base. Meter una cosita. Están viendo la imagen con una mancha blanca, ¿no? O están viendo la pantalla. Estamos viendo un gran cuadrado negro. Y ahí Estamos viendo el esquema y bueno, lo que usted aporta en la pizarra. y cuando abro una carpeta, ven todo negro. Ajá. Un segundo que esos valores me parecen que...
Ahí está el error. Ah, está bien, la impedancia de base tiene que dar 1,5. Hagan una cosa. Hagan de nuevo esta cuenta, pero sin los múltiplos. O sea, sería 15.000 volt al cuadrado sobre 150 millones. ¿Cuánto les da? 1,5. 1,5. Claro, ahí estaba el error. El tema es que uno, cuando pone el kilovolt al cuadrado, es como que queda un kilo por kilo mega. O sea que si va a poner la tensión en la ecuación, la tensión de base en kilovolt, la potencia de base tiene que quedar en mega. Ahí estaba el error. Por eso no daba tan pequeño. O sea, ya de por sí el valor de la resistencia referida a este lado es pequeña, pero más este error nos daba demasiado, 1000 veces más pequeño. Ahí lo cambiamos. Ahí está. Bien, entonces la impedancia de base es 1,5. Y ahora sí, esto nos va a dar un valor pequeño, 1,5 por 1,8%. ¿No era 1,2, profe? 1,2. Está bien. No, estaba pensando en el resultado. 1,2 por 1,5 da 0,0018. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ahí se me Profe, a mí me dio 0,018 nomás. Creo que hice de más. Correcto. Sí. Esta es referida al secundario. Y esta X equivalente a referida al secundario es 5, ¿no? J5 sería X por unidad por Z de base. ¿Cuánto da esto? 0,075. Bien. Y por último, nos falta la X de magnetización referida al secundario. Sería la XM por unidad por Z de base. $120 me dio a mí. Bien. 2 minutos que tengo acá una situación. Ahí vuelvo. Bien, ahí estoy. Y con eso estaría el inciso A resuelto. Esos serían los valores de circuito equivalente
que está en el gráfico, referido al lado de baja tensión, que son los 15, el lado de 15 kilovolts. No tiene resistencia en la rama de excitación, solo se consideró la reactancia inductiva y los valores de resistencia y reactancia serie son los que están acá. ¿Alguna duda con cómo llegamos a este circuito? No, profe. Bueno, bien. Profe, Ahora, una duda. Todos estos cálculos que hicimos son referidos al secundario. fíjate que este transformador, lo voy a anotar por acá arriba, el enunciado dice al lado de baja tensión. ¿Sí? No dice que si es primario o secundario. Por cómo están escritas las tensiones, parecería que el primario es el lado de baja tensión en este transformador. Recuerden que lo que define si es primario o secundario es por dónde ingresa la energía. Aparentemente este es un transformador elevador y la energía ingresa por el lado de baja tensión. Por eso el enunciado lo pone así, mira, dice 15/200. ¿Sí? Y cuando da estas tres impedancias, R equivalente, X equivalente y XM, las da en por unidad y dice, bueno, ¿cuánto valen estas impedancias referidas al lado de bajo voltaje? Fíjate que el lado de bajo voltaje es el primario. No sé si aclaró la duda o... Sí, profe. Ahí sí, claro. Bien. Bueno, el segundo dice que este transformador trabaja en plena carga con un factor de potencia 0,8 en atraso. Que calculemos la regulación de tensión. Eso es algo de lo que ya están familiarizados y bastante sencillo de realizar. ¿Sí? Vamos a suponer, como siempre, que tenemos la tensión de salida está en valor nominal y su ángulo es 0. ¿Sí? Vamos a dibujar cuál sería esta situación. Tenemos la carga conectada. Y esta carga me está consumiendo toda la potencia del transformador. Vamos a dejar, a ver, vamos a borrar algunas cosas, vamos a probar. Esto ya está. Estos valores los dejo por acá porque son los que vamos a usar para calcular. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es, para estas condiciones de trabajo, la tensión de entrada. Y tenemos dos caminos para hacerlo. Podemos trabajar con el circuito referido al lado de baja tensión, que ya lo tenemos, son estas que están acá, 0018, 0075 y 120. O podemos trabajar con el circuito en por unidad. Si quieren nos metemos por el camino de por unidad. Dale, profe. Bien, entonces voy a borrar, ya que vamos a hacer por unidad.
¿Cuánto vale la tensión de salida por unidad? ¿200 kilovolts? Por unidad. Perdón, volviendo a la pregunta anterior, ya sé qué fue lo que lo confundió al que preguntó, que estoy proyectando un circuito que dice el lado secundario, y yo les puse los subíndices secundarios, porque ese fue un error mío. Venimos haciendo ejercicios donde el secundario es el lado de baja tensión. Entonces, por inercia, me vine a este esquema, pero en realidad es el lado primario. Cambia el subíndice nomás. Sería REQ sub P o REQP. Eso fue un error mío, perdón. Y ahí ahora entiendo por qué me hizo la pregunta. Bien, sigamos entonces con lo último que pregunté. ¿Cuánto vale el voltaje de salida? Vamos a ir a este circuito. Vamos a usar, ya lo dejo en pantalla este, sí, pero no va a estar ni el secundario ni el primario, va a ser por unidad. ¿Ok? Y vuelvo a preguntar, el voltaje de salida por unidad, ¿cuánto vale? ¿Qué tensión de Debe base ser dijimos que tomamos siempre por lo general? De 15. Más generalizado. Ah, o ¿Qué sea, tensión de... La más baja chico. tensión. Sí. ¿Cómo? No escuché bien. la tensión de alimentación. 10 kilovoltamperios, ¿era? No, estoy No, preguntando la por tensión lo de más general. baja. La más baja. No. Por lo general, cuando tomamos la base de un lado de tensión cualquiera, ¿qué valor tomamos? La nominal. La nominal, esa es la respuesta. ¿Sí? O sea que la tensión de base, ya sea que estemos del lado de alta o de baja tensión, va a ser la tensión nominal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La tensión de base, si estoy trabajando del lado de bajo voltaje, va a ser 15 kilovolts, y si estoy trabajando del lado de alto voltaje, va a ser 200 kilovolts. Pero generalizado es la nominal. Bien. Entonces, si la tensión de base es la nominal y dijimos que vamos a considerar que la tensión en borne de salida es la nominal con ángulo cero, ¿cuánto vale esta tensión en por unidad? 100%. Si no, no sé. Casi. ¿Cuánto da la tensión de nominal dividido la tensión nominal? 1. Claro, pero ¿no lo multiplicamos por 100? 1%. Ah, 1 por unidad sería. Claro, si lo expresas en porcentaje sería 100%. Profe, entonces los 200 kilovolts pueden ser 13,3 por unidad. No. Ahí es donde esto se presta para confusión. Si vos estás trabajando del lado de baja tensión, la tensión de base es 15. Y si estás trabajando del lado de alta, la tensión de base es 200. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a trabajar el circuito por unidad con las bases del lado de baja tensión.
Lucas, ¿no? Lucas, me habías preguntado vos recién. Sí, sí. Entonces A tendríamos que ver, referir al lado de baja esos 200. no, es que a mí los 200 en realidad no me interesan. A ver, ya sé dónde tenés la... Está bien, ya entiendo por qué viene tu pregunta. Vos estás tomando el valor de tensión real, los 200 kilos, la tensión de salida real, ¿sí? Sí, Lo que yo, no sé si aclaré, creo que lo dije cuando aclaré mi error, este circuito está referido todo al lado del primario. Vamos a ir a la otra imagen, así no se... Recordá que cuando resolvés cualquier circuito tenés que estar siempre referido a un solo lado de tensión. ¿Sí? Así veníamos resolviendo sí. todos los ejercicios. Vamos a ver esto por acá. Bien, entonces, como teníamos, bueno, en realidad sí y no. Como teníamos el circuito equivalente del lado de alta tensión, perdón, de baja tensión, ¿sí? Encaré el ejercicio por ese lado. Nada más que estaba proyectando la imagen equivocada. Vos acá estabas viendo BS, que es 200 kilovolts su valor real. Y yo estaba haciendo el cálculo así, con el valor nominal, pero referido. ¿Ves que está afectado por la relación de transformación? Sí, Ahí estaba el error. Pero no sería 13,3. O sea, la tensión nominal va a ser... Si vos tenés la tensión nominal en el circuito y tomaste como base por regla la tensión nominal, te va a dar 1 por unidad o 100%, como dijeron. sí, hasta ahí vamos El bien. tema, el tema es que se mezcla por ahí. Cuando vos trabajás con lados de tensión, no es lo mismo que cuando trabajás por unidades. Que cuando vos trabajás por unidades, como que pasás todo a un mismo lenguaje. No existen los lados de tensión, existen las bases. Y ahí es donde se presta para confusiones. O sea, vos podés tener este circuito en 3 idiomas distintos, digamos, referido a un lado de tensión, al otro o en por unidad. Vamos de nuevo, pero ahora con este esquema, para que no... Para ver si aclaramos esto último. Nosotros tenemos este circuito en por unidad. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién O es? sea, todo lo que Rebellion. hicimos, sí, todo lo que hicimos antes del por unidad anterior ya no aplica acá. Ahora empezamos a hacer otro por unidad, ¿sería? Eh, no, sí aplica. Lo que hicimos antes fue pasar de por unidad a referido al lado de baja tensión. Claro, pero ahora cambian nuestras bases. O sea, ya no es más de 15, ahora es 200, ¿puede ser? Vamos a hacer lo siguiente. Está bien lo que ustedes dicen. Lo que está mal es referir, afectar un valor por unidad de tensión, afectarlo por la relación de transformación, eso es lo que está mal. Ahí está el error, ¿sí?
uno dice, bueno, esto sí vale 1 con ángulo 0 por unidad. Del lado de alta tensión es 13,3. Eso, ahí está el error. Lo que hicimos fue afectar un valor por unidad por la relación de transformación. Y eso es un error de concepto. ¿Sí? Vamos con valores... como les dije antes, cuando uno trabaja en sistema por unidad se olvida de los valores de tensión. ¿Sí? Bueno. Si uno dice, yo tengo acá la salida tensión nominal con ángulo 0, ¿sí? Si dice, bueno, la tensión es la real, estoy viéndolo del lado de 200 kilovolt, la tensión de base para el lado de 200 kilovolt, ¿cuánto es? Y 200. 200. ¿Y cuánto va a ser la tensión en por unidad? Si la tensión es la nominal. Y 1. Correcto, va a ser 1. Y si yo veo esta tensión, a ver, no hay otra forma de verla. Ahí está el error. Esta tensión vale, si tengo la tensión nominal en estos bornes, vale 1 por unidad. Y si ustedes quieren ver esta tensión referida al lado de secundario, tienen que afectar ese valor por unidad por la base, perdón, del primario, tienen que afectar ese valor por unidad por la base del primario. O sea que si yo quiero ver este valor referido al lado primario, tengo que multiplicar ese 1 por unidad por la base del lado primario, que es 15. Pero vea de donde lo vea, esto vale siempre 1 por unidad. Por el silencio parece que... No, sí, profe. Más o menos Vamos a resolverlo, así esto se aclara. ¿Estamos Sí, todos de pero acuerdo entonces de que si tengo la tensión en bornes, que es la nominal, en por unidad va a ser 1 con ángulo 0? ¿Sí? O 100% si lo quieren ver en porcentaje. ¿Mm? Mi tensión de salida por unidad es 1, ángulo 0. Sin unidad. ¿Y cuánto vale la corriente? A ver si con esto se aclara o no. ¿Cuánto vale la corriente nominal por unidad? Uno dividido, sí. 1 sobre 1,5, ¿no? Fíjense una cosa. El enunciado dice que el transformador está trabajando a plena carga, por lo tanto la corriente que va a circular a la salida es la nominal, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? sí, pero Bien. Entonces, la corriente de salida por unidad, si es la nominal, con el mismo criterio que establecimos la tensión en 1, también va a ser 1. Lo único que va a cambiar es el ángulo, ¿sí? Porque está afectado por el factor de potencia de la carga, que es 0,8 en atraso.
¿Y esto por qué es así? Vamos a hacer una cosa. Imagínense de que más allá de si tenemos el circuito equivalente del transformador del lado de baja o de alta, imagínense una cosa. Vamos a los parámetros reales de salida del transformador. ¿Cuánto vale la base, el voltaje de base del lado de alta tensión? Sí, acá, como tengo dos lados de tensión, tengo dos bases. Vamos a analizar la salida. ¿Cuánto vale el voltaje de base del lado de alta tensión? ¿200 kilovolts? Correcto. La potencia de base es la nominal también. Y la corriente de base va a ser uno sobre el otro. 150.000 dividido 200. ¿Cuánto es eso? ¿750? Sí. Un segundo que conecto la compu. Bien, esas son las bases del lado de alta tensión, ¿sí? Esperen que le agrego al subíndice. Bien, yo agarro y veo este circuito y veo que alguien puso acá en el voltaje de salida 1 por unidad con ángulo 0 y la corriente 1 por unidad con ángulo menos 36,87. Si yo quisiera saber cuáles son los valores reales de esas dos magnitudes, agarro los valores de base de ese lado de tensión y simplemente multiplico. ¿Sí? Agarro el valor de la tensión de salida por unidad y lo multiplico por el valor de base del lado de alta tensión. Lo mismo con la corriente. Y ahí obtengo su valor real. Eso en el caso de que yo quiera saber cuál es el valor real de la magnitud. Ahora les propuse calcularlo en por unidad porque tenemos la impedancia del transformador en por unidad y también tenemos la facilidad de que si los valores de salida son los nominales, tensión y corriente de salida va a valer 1. ¿Está bien? Y la potencia también sería 1 por unidad. Todo estaría al 1, ¿no? Y de ahí, si saquemos los valores, lo multiplicamos por La 2. potencia por unidad también sería 1. Correcto. Ah. Vamos a ver ahora cuando calculemos la tensión de entrada se va a terminar de aclarar este concepto, ¿sí? Hasta acá me siguen entonces. Como tenemos dos lados de tensión, tenemos dos bases. Siempre vamos a tener igual cantidad de bases que lados de tensión.
acá como estamos analizando un solo transformador, tenemos dos bases. La base del lado de alta tensión y la base del lado de baja. Bien, el inciso B plantea de que está trabajando a carga nominal. Y yo les dije que supongamos que la tensión de salida es la nominal, ¿sí? Nada más que empecé estableciendo los valores, debería haberlo primero puesto las bases para que no nos enredemos como nos enredamos. Pero ahora está un poco más claro. Sí, sí, ahora sí. Bien, bueno, vamos a seguir entonces. Fíjense una cosa. Tengo que llegar a la regulación de tensión. Si recuerden que la regulación compara la tensión de entrada con la de salida. Bien, bueno, tengo que calcular entonces mi B primaria por unidad, o de entrada por unidad. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual? Y de la misma manera que veníamos trabajando siempre. A la tensión de salida por unidad, porque estamos trabajando por unidad, más la caída de tensión en la impedancia serie del transformador. ¿Sí? Va a ser la tensión, la corriente, perdón, de salida por unidad por la impedancia serie también por unidad. ¿Se entiende esto? Y ahora calculamos la R equivalente y la J No la también calculan por unidad. porque no hace falta calcularlas porque ya son datos en el ejercicio. O sea, lo arrancamos al circuito por unidad, no por capricho, sino porque ya teníamos esto como dato. Esto es... Entonces usamos lo que calculamos recién. no, olvídense del inciso A. Porque ahí fue donde metí la pata yo. De mezclar el inciso A con esto. Al encargarlo en por unidad nos tenemos que olvidar del circuito referido que calculamos en el inciso A. Esto era 1,2 y 5%. Estos dos valores que acabo de escribir acá en la pantalla son datos del ejercicio. Son los que nos dan. Dice, Ahí está. el enunciado dice 1,2% por unidad la resistencia, 5% por unidad la reactancia inductiva. Por eso cuando el inciso B plantea analizar este transformador a plena carga, dije, bueno, hay dos caminos, y ahí fue donde un poco me empantané. Entonces, podemos calcularlo como veníamos siempre, referido a un lado de tensión, y chao. O ya que teníamos las cosas por unidad, lo podíamos hacer por unidad. Así que para variar un poco lo hicimos por unidad. Y nos complicamos, me compliqué yo en realidad. Y A mí los me terminé dio, confundiendo a ustedes, pero bueno, ahora lo que hice fue como para no perdernos, digamos, para sacarnos de esa confusión, o sea, como borrón y cuenta nueva y decir, bueno, vamos a establecer las bases de ambos lados de tensión. Primero empecemos por el lado de alta, que es donde está la salida. Y planteamos todo esto que está acá. Antes de que digan el valor, ¿cuánto debería dar esto? ¿Mayor a BSPU o menor? sí, mayor.
mayor, ¿sí? Porque es la suma de dos que hay de tensiones. ¿Y su ángulo cómo debería ser? Negativo. ¿Puede darme menor que SPU? ¿Podría haberme dado menor? Sí, era capacitivo, sí. Correcto. ¿Y por qué el ángulo va a ser negativo? Alguien dijo que el ángulo es negativo, eso es un error. El ángulo tiene que ser positivo. O sea, la tensión primaria siempre está adelantada con respecto a la secundaria. ¿Sí? ¿Recuerdan? Porque en el medio tengo una carga inductiva que retrasa esta tensión respecto de esta. O sea que esto debería dar un poquito mayor a 1 con un ángulo pequeño y positivo. ¿Se entiende el análisis? Entonces el X es negativo, o sea, menos J 0,05 es. Ah, no, pasa que me comí un ángulo. No, Ah, le no. faltó un ángulo. No, lo que es negativo es el desfasaje de la corriente acá. Acá es 1, ángulo menos 36,87. Sí, ese perdí. 1,04 con ángulo de 1,8. Muy bien. Sí, ahí me dio lo mismo. 1,04, ángulo. ¿Qué ángulo es? 1,0, 1,8. 1,8. Bien. Y esto no tiene unidad, es por unidad. Yo podría ahora, si quisiera, calcular el valor real de esa tensión. ¿Qué tendría que hacer? Buscar la base de ese lado de tensión, que como ya ahora estamos del lado del primario, que sería el lado de baja, es 15, y multiplicarlo por la base y tendría el valor real de la tensión de entrada, ¿sí? Digo podría porque el enunciado no lo pide. El enunciado pide la regulación de tensión, ¿sí? Y contener la tensión de entrada y de salida en por unidad es suficiente, porque aplico la ecuación de regulación que venimos trabajando siempre, nada más que en vez de usar entrada y salida referida a algún lado de tensión, uso directamente entrada y salida en por unidad. Y me olvido de los niveles de tensión. Esto va a dar 4%, ¿no? Sí, profe. ¿Se entendió esto último? Este último comentario. ¿Qué valor obtengo si multiplico esta tensión de entrada o primaria por unidad por la base del lado de alta tensión? Acá donde se empiezan a enredar las cosas. Pero si entienden la pregunta y saben la respuesta es porque entendieron todo. ¿Puede repetir, profe? Sí. ¿Qué pasa si... A ver, ya les dije recién que si quiero conocer el valor real de la tensión de entrada, busco cuál es la base en ese lado de tensión, ¿sí? Que es 15, porque es la nominal, y multiplico por 1,04. ¿Sí? Da 15,6. Ese es el valor real. Pero ¿qué pasa si yo multiplico este valor de tensión primaria por unidad por la base del lado de alta tensión? Y el voltaje referido, ¿no? Va a tener. Correcto. Me va a dar el voltaje de entrada referido al lado de alta tensión. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bien, si se entiende, entonces quizás Lucas, que me has preguntado antes lo de
cuando arranqué el ejercicio, si la tensión de salida era 13,3 por unidad, capaz que ahora con todo este planteo se termina de aclarar. Está mal afectar un valor de tensión por unidad a la relación de transformación. Es un error de concepto. Sí, ahí se entendió mejor, profe. Va un poco despacito nomás con esto, pero sí, va mejor. Bien. Es complejo igual, ¿eh? Es complejo porque tenemos 3 idiomas para hablar de lo mismo. Tenemos su valor real, su valor referido a otro nivel de tensión y su valor por unidad. Entonces son muchos sistemas de referencia. Hay que estar atento porque bueno, uno se puede marear y equivocarse. Bien, aclarado esto, seguimos con el enunciado. Dice calcule las pérdidas del cobre y del núcleo. Bien. ¿Cuánto valen las pérdidas del núcleo? Esas son las más fáciles. Viendo el dibujo se le responde. Sin la calculadora. Pérdidas del núcleo si no tenemos en cuenta la resistencia del núcleo, entonces sería 0. Correcto. Y las pérdidas en el cobre las podría calcular si quiero por unidad. ¿Sí? Primero tendría que calcular una potencia de pérdida en el cobre por unidad. Es lo que está ahí. ¿Y cómo lo calculo? Es fácil. La corriente por unidad al cuadrado por la resistencia por unidad. ¿Sí? Ahora le voy a poner ahí. Esto me da 1 al cuadrado 1 por 0,012 y 0,012 por unidad. Y la potencia de pérdidas en el cobre real es la potencia de pérdida en el cobre por unidad por la potencia de base. O sea, el 1,2% de 150 MBA. Ahí se usa 150 directamente, aunque sea un buen ampere, y el otro es watt o... Sí, correcto. No importa qué tipo de potencia sea, usas la potencia aparente. Ah, bueno. Lo mismo con las impedancias, no importa si es una resistencia, una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva, si vos tenés el valor en por unidad, lo multiplicás por el Z de base. O sea, no hay un R de base y un X de base, es Z para todos. Ahí está. Gracias. Profe, ahí me dio 1,8 kilowatt. ¿No será megawatt? 1,8 megawatts, sí. Pero quería preguntar, ¿las unidades están correctas? Porque me parece una pérdida bastante grande. Sí, están correctas. La pérdida es grande, pero porque el transformador es gigante. Si quieren, para chequear, para estar doblemente seguros, lo pueden hacer en valores reales. Ustedes tenían en el inciso A, ahora sí vamos a valores referidos. En el inciso A tenían esta resistencia referida al lado de bajo voltaje, ¿no?
Era 0,018, si no mal recuerdo. ¿Estamos bien? ¿Cuánto vale la corriente nominal referida al lado de baja tensión? ¿Me siguen? ¿Cómo, profe? ¿No? A ver. Vamos de nuevo. Lo que les estoy proponiendo es que para hacer un doble chequeo, digamos, porque llama la atención un valor de pérdida tan grande, es calcularlo con valores reales o referidos a un lado de tensión, ¿sí? Como tenemos del inciso A el circuito equivalente referido al lado de baja tensión, ¿sí? Referido a los 15 kilovolts, podemos calcular la potencia en el cobre también como la I'S, que es la que está en pantalla, digamos en el gráfico, al cuadrado por esa R equivalente. Yo le había puesto una S, pero en realidad era una P. ¿Sí? ¿Recuerdan del inciso A? ¿Cuánto vale I'S si es la corriente nominal referida al lado del primario? El módulo, nomás, no me importa el ángulo. ¿Están por ahí o sea, ya se durmieron? La hace por ¿Usamos valor. el 1,8 megawatts? ¿Usamos ese, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Usamos el 1,8 megawatts que nos dio para sacarlo? No. Ah, Olvídense de las pérdidas en el cobre que calculamos hace 2 minutos. Lo que estamos haciendo es volver a hacer la cuenta, pero por otro camino, ah, para chequear, ¿sí? Nosotros calculamos las pérdidas en el cobre en por unidad, porque teníamos todo en por unidad. Nos dio 1,8. Y alguien comentó de que es un valor muy elevado. Sí, pero eso se debe a que la potencia ya de por sí nominal del transformador es inmensa, por lo tanto su corriente de salida también lo es, dado este nivel de voltaje. Y para chequear que este valor sea acertado, propuse calcularlo por otro camino a las pérdidas, ¿sí? Se me ocurrió hacerlo con los valores referidos al lado del primario, que es lo que tenemos en el inciso A. Así que ahora es como que olvídense por un segundo del sistema por unidad y vamos a valores referidos. En el inciso A ustedes calcularon una resistencia equivalente, yo le había puesto S, pero era P. Acá le había puesto R, que es R equivalente referida al primario. El primario es el lado de baja tensión, que nos había dado 0,018. ¿Recuerdan? ¿Lo tienen anotado por ahí? Bien. Si estoy trabajando del lado del primario, esta corriente tiene que estar referida, por eso puse I'S. La pregunta es, ¿cuánto vale la corriente nominal referida al lado de baja tensión? Uno. No, uno vale por unidad. Está por acá. Uno.
¿Qué serían? 15.000. Fíjense una cosa. La corriente de salida en por unidad es 1. La corriente de salida real es este 1 por la base de ese lado de tensión, que es el lado de alta, ¿sí? O sea, serían 750 amperes con ángulo de menos 36,87. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ahí sí. Bien. ¿Cuánto vale esta corriente referida al lado de baja tensión? Lo Tengo dividimos dos, por A. claro, tengo dos formas de sacarlo. O lo multiplico, claro, lo dividimos por A, o agarro esta corriente por unidad y lo multiplico por la corriente de base del lado de baja tensión. Cualquiera de las dos me va a dar lo mismo. O una Puede dar tercera más grande, forma. 1000 amperes medio. ¿No es 10.000 amperes? Sí, profe, me dio 10.000 amperes. Es 10.000 Sí, amperes. 10.000 amperes. Sería 10.000 amperes. Bien, ahora sigamos. Tengo que hacer 10.000 al cuadrado por 0,018. Me va a dar lo mismo que Sí, da 1,8. 1,8 menos. Bueno. A ver, sí, 1,8. Sí, profe, da lo mismo. Bien, entonces este cálculo está bien. Llama la atención el valor tan grande, pero se debe a que el transformador es inmenso. Para mí acá hubo un error de tipeo y esto es 15 MVA, 150 MVA, no sé ni siquiera si existe. Por eso nos da pérdidas tan grandes, ¿no? Porque la potencia nominal es una bestialidad. Sí, profe, yo me preguntaba si es posible que cualquier tipo de cable maneje una corriente de 10.000 amperes. No, claramente no. Es decir, debe existir, pero es económicamente inviable. Se podría fabricar a pedido, pero es inviable. Sí, ahí los valores no son prácticos, digamos. Lo importante es que entiendan el procedimiento. Pero en este acá estoy casi seguro de que se fue un 0 en el enunciado. Así que bueno, más allá de los valores exorbitantes, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. El último es tarea para el hogar. Dice que suponga la tensión de entrada constante en 15 kV y hacer una gráfica de la tensión de salida. O sea, sería la tensión de salida versus la corriente de salida del gráfico. Y lo tienen que hacer para 3 factores de potencia distintos: 0,8 en atraso, 1 y 0,8 en adelanto. Así que ese, como es de realizar gráficos, queda para el hogar. ¿Lo hacemos con el Excel que pasó el profe? Sí, si quieren usar ese, que ya lo tienen de referencia, no hay problema. Pensando si ese le sirve, no me acuerdo cómo, si ese creo que ese plantea la tensión de salida fija. Bueno, no importa, dice, como en el Excel, ese les sirve. Lo que cambia es el gráfico, ¿sí?
Porque en ese Excel ustedes calculan la regulación de tensión en función de la corriente de carga. Acá les pide directamente la tensión de salida. Esa es la diferencia. Pero sí, seguramente el Excel les va a servir. Bien, vamos con el... Si no hay más dudas con esto, vamos a ver si podemos hacer uno más en este tiempito que queda. ¿Quedó más o menos claro el tema de por unidad? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Profe, nos quedan 20 minutos, creo, de clase. No sé si estás más o menos. ya te digo. Sí, es cortito. Ustedes tienen fluidos, ¿no? Ahora. Sí, a Sí, las profe. 8:30. Nos queda el 7, el 8 y el 9, que es de trifásico, que en realidad, haciendo la simplificación que dijo Francisco en clase, termina siendo igual que los otros ejercicios. El 10 lo hicimos y el 11 se quedó. El 11 tiene... Bueno, el 11 nos va a llevar una clase bastante larga. Bueno, dejemos hasta acá entonces. Fíjense una cosa, lo vamos a charlar nomás 2 minutos y los libero. Están viendo el circuito, ¿no? Arrancaron a largar presentes en el chat. Se largó la carrera. Bien, en el 7, sí, en el 7 tenemos un transformador de 5 MVA o 5000 kVA, 230, 13,8. Estas son las tensiones más habituales. En realidad 400, 13,2. La distribución de acá. Y da la impedancia serie del transformador en por unidad. ¿Sí? 1% de la resistencia, 5% de la reactancia. Y la rama de excitación, en vez de dármela en por unidad o referida a algún lado de tensión, me da los valores del ensayo. ¿Sí? Del ensayo de vacío, porque la rama de excitación la obteníamos con el ensayo de vacío. ¿Recuerdan más o menos cómo encarar el procedimiento? Sí, creo que el punto 1 o el 2 era muy parecido. Hicimos para que tengan como referencia, el 3. Ven, acá tienen los valores de la prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito. De esta prueba obtienen los componentes de la rama de excitación, Rn y XM, y de la impedancia serie, R equivalente, X equivalente. Bueno, acá el ejercicio 7 lo que hace es darme los valores de la prueba de circuito abierto para que yo pueda obtener los componentes de la rama de excitación, y la rama serie, en vez de darme algunos valores de ensayo, directamente me da los valores en por unidad. Y me aclara que los valores, que la prueba de circuito abierto se realizó del lado de bajo voltaje. ¿Sí? Por lo tanto, cuando encuentre el valor de Rn y XM, van a estar referidos a este lado de tensión del transformador, ¿sí? O sea, a 230 kilovolts.
¿Está bien? Profe, acaba de decir el lado de bajo voltaje no sería del de 13,8. Sí, dije 230 después. Sí. No, el lado de abajo es 13,8, perdón. Bien. El procedimiento entonces era con la admitancia, ¿se acuerdan? Porque están la resistencia y la reactancia del circuito de excitación están en paralelo, entonces arrancábamos por la admitancia y después encontrábamos las componentes aparte. Primero la conductancia y la susceptancia y después las inversas para tener el valor de resistencia y reactancia. ¿Recuerdan eso? ¿O no lo recuerdan? ¿Entendieron la pregunta o se durmieron? Hola, hola. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Puede repetir, profe? Sí, había Ya. había preguntado si Ni nos recuerdan vimos. cómo... Sí, ya se están yendo, ya están descorchando. Les había preguntado si recuerdan cómo llegábamos desde estos tres valores a los componentes de la rama de excitación. Sí. Tengo la potencia aparente, la potencia activa, por lo tanto tengo el coseno de phi, pero no podía calcularlo directamente como una impedancia porque las componentes están en paralelo. Entonces lo planteaba por el lado de la admitancia. ¿Se acuerdan? Y de Sí, circuito abierto. sí. Después llegaba a las conductancias y susceptancias y después lo pasaba a resistencia y reactancia. Y esos valores que obtenga de resistencia y reactancias, que es Rn y Xm, van a estar referidos al lado de bajo voltaje. Última pregunta. Estos valores por unidad de la impedancia serie del transformador. Si yo quisiera saber sus valores, el valor de la resistencia y de la reactancia referidos al lado de bajo voltaje. Y ¿Por qué? usamos ese, ¿no? 13,8 y los 5.000 kilovoltios. Correcto, para encontrar la impedancia de base de ese lado de tensión. O sea, la respuesta sería multiplicándolos por la impedancia de base de ese lado de tensión, que es el lado de abajo. ¿Y cómo lo encuentro? Como dijo Rebello, agarro S de base 5000, voltaje de base 13,8 y la Z de base del lado de bajo voltaje va a ser un valor, multiplico por ese valor los valores por unidad que tengo de impedancia serie y voy a tener la impedancia serie referida al lado de bajo voltaje. Y de este ensayo también tengo las componentes de la rama de excitación referida al lado de bajo voltaje, por lo tanto tendría el circuito completo, que es lo que pide el inciso A. Bueno, ese sería más o menos el planteo. Después lo hacemos paso por paso, escribiéndolo y calculando valores. Y terminamos. Bien. Quedamos entonces para la semana que viene, el jueves, clase normal por Zoom. Y el viernes, grupo 1, a las 18 en el 18:15 en el laboratorio. Bien, profe. Bueno, profe. De 10. Listo. Bueno, profe. Chao, profe. Listo. Bueno, Chao, nos profe. vemos.
Buen fin de, chau, chau. Nos vemos, buen fin de.